Muy buenos días, estimados estudiantes. Entonces vamos a empezar hoy con la clase. eh, bueno, no sé dónde habíamos quedado. A ver. eh, este ejemplo hemos hecho, el ejemplo 5. ¿Se acuerdan? O de aquí empezamos. Ah, sí, este creo que hemos hecho, ¿no? No me acuerdo. Ah, sí. Ah, estamos acá, ¿no? Ya. Entonces estamos por aquí. ¿De acuerdo? Este ejemplo lo habíamos hecho. Después. Ya, este haremos. Este es donde falla el criterio de la segunda derivada. Bueno, voy a empezar a grabar ya. Eh, a ver, ya. Perfecto. Entonces, vamos a empezar hoy. Estábamos en el criterio de la segunda derivada, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, como les decía, en algunos casos no funciona el criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos es este que voy a dar a continuación y la vamos a estudiar. Entonces dice, a ver, hagamos esta función y vamos a ver si funciona el criterio de la segunda derivada. Esta función. ¿De acuerdo? Esa función. Entonces, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Funcionará o no funcionará el criterio de la segunda derivada? Entonces, ¿qué teníamos que hacer para resolver este problema? Entonces, vamos a recordar. Eh, Vamos a recordar ya. Entonces, nos dan ese ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, veamos, ¿no? Entonces, solución. ¿Y qué hay que hacer en ese caso, no? Solución. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer en el primer paso, jóvenes? En el primer paso. En el primer paso hay que hallar los puntos críticos. Hallar los puntos críticos. ¿Cómo se hallan los puntos críticos? Se hallan eh,
igualando f igual a cero, o donde la f' no existe, ¿no? Y entonces, como la derivada, entonces derivamos, ¿no? Entonces derivamos, y la derivada, ¿cuánto nos da? De la función. Entonces, nos da la derivada. La derivada de esto es 4x al cubo, ¿no? Y la derivada de 1 es 0. Entonces queda 4x al cubo, ¿ya? Y como la derivada existe en todos los puntos de su dominio, entonces, eh, bueno, aquí lo que hay que analizar también es el dominio de la función, ¿no? ¿Cuál es el dominio de la función? En este caso es los reales. Y el dominio de la derivada igual es los reales. No hay problema. No hay problema con sus dominios. Entonces, son todos los reales. Entonces, siempre va a existir este, no descartamos este caso. Entonces, solamente buscamos donde la derivada se hace cero. Entonces, buscamos los puntos críticos donde se hace cero, ¿no? Y, y reemplazamos entonces 4x al cubo igual a 3. Esto no. Y de acá que x vale 0. Es el único punto crítico. ¿De acuerdo? Punto crítico. Es el único punto crítico. Entonces, si es así, si es el único punto crítico, entonces, ya luego, ¿qué se hace en el segundo paso? Ya he hallado los puntos críticos de la función. ¿Qué se hace en el segundo paso? ¿Qué hago ahora? El segundo paso lo que tengo que hacer es evaluar, ¿no? En la segunda derivada. Entonces tengo que hallar la segunda derivada. Hallar la segunda derivada. Salió la segunda derivada. ¿Cuánto es? 12. Esto nuevamente estoy derivando esto. Entonces, el 3 baja, entonces va a ser 3 por 4, 12. Aquí le descuento 1, va a ser menos, digo, 2. X a la 2, ¿de acuerdo? Esa es la segunda derivada. Ah, bueno, ¿qué más, jóvenes? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué dice el teorema? Luego, el tercer paso es aplicar el teorema, ¿no? Tercer paso, aplicar el teorema. ¿Qué decía el teorema? Aquí está.
debe estar. Ahí está. Criterio de la segunda derivada. Entonces dice, primero hallas los puntos críticos. Ahí está, ya hemos hallado el número crítico. Hemos hallado el número crítico. Entonces, bueno, lo que dice es que el f' tiene que existir, ¿no? Bueno, en nuestro caso, como es 12x al cuadrado, existe para cualquier número real, ¿no? No hay problema ahí. Entonces, ese número crítico que hemos hallado, este número crítico C, a ver, no sé si ven, ese número crítico C, eh, hemos hallado ahorita. Entonces, también hemos hallado la segunda derivada. Entonces, este punto crítico hay que evaluar acá. Si nos sale positivo, entonces tiene un mínimo relativo. Si nos sale negativo, al evaluar en la segunda derivada, entonces tiene un máximo relativo, si es que es negativo estricto. Pero si es cero, entonces falla el criterio de la segunda derivada. Y entonces hay que utilizar el criterio de la primera derivada. ¿Ya? No está todo acabado, sino que hay que volver al criterio de la primera derivada. Entonces, este caso es en este ejemplo que estamos haciendo es el caso 3, porque cuando voy a evaluar, en esta segunda derivada el punto crítico C, me va a dar 0. Y entonces me voy a la segunda, al criterio de la primera derivada, ¿de acuerdo? Entonces, aplicar el teorema. Entonces voy a aplicar y ahora evalúo el punto crítico, que en este caso es el 0, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Es el 0. Entonces ahí estoy aplicando en el punto crítico, la segunda derivada. Entonces en este caso, al evaluar, aquí es 12 por 0 al cuadrado, ¿no? Obedeciendo la regla. Ya. Y esto me da 0. ¿Ya? Por lo tanto, debemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces en el cuarto paso, aplicar el criterio de la primera derivada. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía el criterio de la primera derivada? Porque nos ha salido 0. Entonces, el criterio de la primera derivada dice que una vez que hallamos los puntos críticos, en este caso, eh, pues, el punto crítico es el 0, ¿no? El 0. Podemos dibujar. Un color azul lo voy a dibujar ya. Entonces, el punto crítico que hemos hallado era el 0. Luego, ¿qué tengo que hacer para aplicar el criterio de la
de la primera derivada. Entonces esto el 0, como es un punto crítico, divide al intervalo, bueno, a la recta real en dos partes, ¿no? Y acá voy copiando la primera derivada, que era ¿cuánto? La primera derivada, ¿cuánto era, jóvenes? Era 4x al cubo, ¿no? Aquí igual copio lo mismo. 4x al cubo. Me estoy acordando de lo que hemos hecho en clases. Y luego, ¿qué tenía que verificar? Si esto era positivo o negativo, ¿no? Encontrando puntos de muestra, digamos, ¿no? En este caso voy a tomar, ¿qué número es más fácil acá? El -1, digamos, ¿no? Y aquí el 1. Entonces evalúo la función derivada y tengo que ver si me da positivo o negativo en ese punto. Aquí en -1 y aquí en 1. Ahora, jóvenes, ¿qué me da en el primero? ¿Me da positivo o negativo al evaluar? Aquí me da negativo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y en el otro lado, en el lado derecho, me da positivo. Entonces hay un cambio de signo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué quiere decir en ese caso? Cuando me da negativo la derivada, ¿qué quiere decir en cuanto a la función? Entonces, si es decreciente, ¿no es cierto? La función. Entonces, si la derivada es menor que 0, entonces eso quiere decir que, que la función está decreciendo, decrece. ¿Ya? Entonces, algo así está pasando. Está decreciendo. Decrece. Y luego, como en el lado derecho, como es positivo la derivada, entonces la función está creciendo. Ahí está. Algo así está pasando. Lo importante es que hay un cambio de signo, ¿no? Que hay un cambio de signo. Ahí está la pendiente. Algo así está pasando. Muy bien. Entonces eso quiere decir que hay un mínimo, ¿no? Hay un mínimo. Aquí las pendientes todo indican, ¿no? Aquí la pendiente es negativa, aquí es la pendiente positiva. Entonces eso quiere decir que hay una función que pasa justamente ahí. Ahora no sabemos dónde alcanzar el mínimo, ¿no? Pero eso ya es fácil porque como esto es un punto crítico, el 0, y como hay un cambio de signo, entonces la función alcanza un mínimo ahí, ¿no? Entonces aquí en este punto, eh, en este punto o 0 o número en 0 alcanza f, alcanza un mínimo local, en 0. Es decir, que f de x es cuánto. Era el f cuánto era, a ver, era x a la cuarta más 1, ¿no? X, bueno, acá 0 a la cuarta más 1. Y esto es igual a 1.
Entonces, realmente, por aquí está, ¿no? Digamos que este es el uno. O sea, ahí alcanza su mínimo, ¿no? Este es eh, el F de cero. Ahí. Entonces, sí tiene mínimo, ¿no? ¿Han entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces ya hemos hallado el punto mínimo. Ya hemos resuelto todo. Es este en realidad, ¿no? Este es su gráfica. En uno tiene su mínimo. Ya. Entonces, con eso habríamos concluido esto de los dos criterios, ¿no? Voy a posar ya. Si no hay alguna pregunta, entonces voy a borrar todo esto. ¿Ya? Puedo borrar, ¿no? Ya, voy a borrar. A ver, este ejemplo más haremos, ¿ya? Traten de entenderlo 3 minutos, ¿ya? Traten de entenderlo todo lo que está escrito. Si no lo entienden, me dicen y los resolvemos. A ver, dense 3 minutos. Tienen que encontrar los mínimos y si es que existen los mínimos o si es que existen también los máximos, ¿ya? Cualquiera. A ver, léanlo, léanlo. Dense 3 minutos.
¿Están viendo? No, licenciado. Ya, ya, ahorita voy a... Ahora, Sí, ya se ve, licen. ya, gracias. Ya, ¿cómo les han entendido? ¿Qué dicen? ¿Quieren que resuelvamos o lo dejamos nomás ahí? Ya, como nadie dice nada, entonces vamos a pasar nomás. Han entendido, ¿no? Es el criterio de la segunda derivada. Ya, a ver, veamos. Eh, este, ya, veamos. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, ¿ya? A ver cómo nos sale. Ya, entonces dice, hay que graficar de paso, ¿no? Entonces, utilizamos el criterio, utilizando, siempre intenten por el criterio de la segunda derivada para, si no funciona, porque ese es el más fácil, y si no funciona, entonces se van al criterio de la primera derivada, ¿ok? Entonces, utilizando el criterio
de la segunda derivada. Ya. ¿Qué dice? El primer paso que era hallar los puntos críticos. Hallar los puntos críticos. Ya, ¿cómo se hallan los puntos críticos, jóvenes? ¿Qué tengo que hacer? Ya, otra vez, ¿no? Aquí voy a colocar ya. F de x es igual a 0 o f de x no existe. Generalmente el lado izquierdo se descarta, ¿no? Generalmente, pero hay que ver, hay que analizar. Entonces derivando la función f de x. Entonces, ¿cuánto sería la derivada del primer término? Sería, el 2 es constante, entonces sale. Entonces, la derivada de coseno es, ¿cuánto, jóvenes? Menos coseno, digo menos seno, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el 2 sale menos 2 seno de x. ¿Ya? ¿Y cuánto es la derivada de, de coseno doble de x? ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería? Bueno, ahí utilizamos la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Qué dice la regla de la cadena? La derivada de coseno de 2x es seno, nuevamente seno, ¿no? Menos seno va a ser, pero con este menos más. Seno de 2x por, ¿por cuánto, jóvenes? Por las reglas de la cadena. Por 2, ¿no ve? Pero ese 2 lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Ese 2. Entonces, eso tenemos. Y luego, entonces, ahora lo que hay que hacer es igualar a 0, ¿no? Eso. Eso hay que igualar a 0. Luego, entonces f directamente ya voy a utilizar este. O sea, la derivada lo reemplazo aquí, porque ya hay derivado. Esta es la derivada. Entonces lo reemplazo acá. Y a ver qué me da. Entonces, reemplazando, voy a tener 2 menos 2x, digo 2 seno de x más 2 seno de 2x igual a 0. Y acá el 2 puedo factorizar, ¿no? Y se va a desaparecer al otro lado. Más seno de 2x igual a 0. ¿Pues ahí todos de acuerdo?
He factorizado el 2 y lo he llevado al otro lado. O sea, sería 0 dividido entre 2 es 0. Ahí se ha perdido. ¿De acuerdo todos? Ya. Mientras no diga nada, todo es afirmativo. Luego acá voy a utilizar una identidad trigonométrica. Pueden buscar en Google. Entonces, esa identidad dice que el seno doble de x es igual a 2 seno de x por coseno de x. ¿Ya? Eso es igual. Entonces eso puedo reemplazar acá. Y voy a obtener lo siguiente. 2, entonces otra vez 2 seno de x por coseno de x igual a 0. Estoy todos de acuerdo, ¿no? Estoy utilizando la identidad trigonométrica para simplificar. Entonces acá factorizo el seno de x. Entonces seno de x voy a factorizar y acá me va a quedar menos 1 más 2 coseno de x igual a 0. Entonces tenemos que encontrar los puntos críticos. Ese es nuestro objetivo. Y eso va a salir de aquí, igualando a 0. O aquí sería coseno de x, ¿a qué sería igual, jóvenes? Si, claro, igualo un medio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Porque es producto, ¿no? Entonces estoy ahí aplicando o bien el seno de x es 0 o bien el menos 1 más 2 coseno de x es 0. Entonces el seno de x es 0 y el menos 1 más 2 coseno de x es 0. Entonces despejando el coseno me da un medio. ¿De acuerdo? ¿Todos? Están siguiendo, ¿no? Ya. Entonces de acá es donde tengo que sacar los puntos críticos. Eh, ya. Entonces, despejando x acá, sería el sen inverso de 0. Y aquí el x sería coseno inverso de un medio. ¿De acuerdo? Está ahí todos de acuerdo, ¿no? Entonces, a ver, saquen el seno inverso de 0. ¿Cuánto será? Entonces aquí entramos a calculadora. El seno inverso de 0. ¿Por qué no? 0. Escribe 2, pero menos el 0. Increíble. Todo da menos el 0. No escribe el 0. Esto pasa como la otra vez igual. El 0 no escribe. Todos escriben.
menos el cero. Y nosotros queremos del cero, ¿no? Ahí está apenas, pero justo ahora no está. Ya. Entonces, el seno inverso de cero. A ver, ¿tienen su calculadora? ¿Cuánto es? No quiere. Se amotina. Ya, pero podemos graficar si nadie tiene, entonces acá vamos a graficar. La gráfica del seno es así. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, aquí alcanza, el seno de cero es cero, ¿no? Aquí en pi medios, ¿no? Pi medios, en pi medios es, cuando es 90, es 1, ¿está bien? Aquí entonces va a ser pi, aquí va a ser ¿cuánto, jóvenes? Cada vez le voy sumando pi, digo pi medios. Aquí va a ser 3 pi medios. Y entonces, ¿dónde se hace cero? Se hace cero en pi, en cero, ¿no? Entonces en cero. Luego se hace cero también en pi. En pi. Luego, ¿qué más? ¿En qué punto más? Aquí, ¿qué punto viene? Miren, al cero le estoy sumando más pi medios. Luego al pi medios le estoy sumando más pi. Y esto me da pi. Luego al pi le estoy sumando más pi medios. Ah, bueno. A ver. Entonces, ¿cuánto sería acá? Otro pi medio más. Aquí sería 4 pi medios. 2 pi. ¿Listo? Entonces ahí está. En 2 pi. Ahí se hacen cero. Claro, después se va a ir repitiendo, pero la función seno es periódico. Es decir, hasta aquí nomás hay que tomar en cuenta porque después se repite. Aquí. Todo esto se va a repetir así. A ver. Si dibujo así, esto se va a repetir así. ¿Ya? Así se va a repetir siempre. Es periódico, de periodo 2pi. Entonces es suficiente trabajar con un pedazo. Ahí. Ya. Ahora,
Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Esos son los puntos críticos. Tal vez solamente 0 y pi de paso, porque 2pi creo que es igual a con el 0, ¿no? Porque va a dar una vuelta y al mismo lugar va a llegar. A ver, vamos a ver ya. Si es que trabajamos con 0 y pi nada más, porque ahí es donde se hacen 0. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el valor de esto? De, de esto, ojalá esto salga terrible. GeoGebra no traiciona en el momento que más se necesita. Ya, a ver, coseno. Coseno de 1/2. ¿Cuánto da? Ahí un mensajito. 60, ¿no? A ver, vamos a ver. 60 dice. Sí, da 60. Y ese 60, en radianes, ¿cuánto sería? En radianes. Por ejemplo, pi vale 180, ¿no? 180. ¿Cuánto vale 60 en radianes? ¿A qué sería equivalente el 60 grados a radianes? O sea, en función de pi. 60 es la tercera parte, ¿no? De 180, ¿sí o no? Entonces, la tercera parte de pi, ¿cuánto sería? Pi tercios. Pi tercios. Ese, pi tercios. ¿Dónde más? Eh, ¿Dónde más se hará cero? 60. A ver, vamos a dibujar el coseno. Coseno de x. Aquí están los ceros, ¿no? Están en pi tercios. Esto creo que se puede volver a radianes. El eje Y. Y después... Permítanme ver. Coseno radianes, pero no obedece.
Ya, 9 décimas. ¿Y a dónde más creen que sea? A ver, pi tercios. Después, no sé si es múltiplo. Ya, pero a ver, analizaremos en estos puntos, ¿ya? Luego vamos a ver si falta algunas. Entonces podemos ya graficar. Entonces, una vez que hemos hallado estos puntos críticos, la segunda parte es que tenemos que evaluar estos puntos críticos en, eh, en la segunda derivada, ¿no? Entonces, como segundo paso sería hallar, hallar hallar la segunda derivada. Derivada. Entonces, ¿cuál será la derivada de la segunda? Entonces, volvemos acá. Esta era la derivada de la primera. Entonces, si derivo nuevamente, ¿cuánto me va a dar acá? Nuevamente derivando. Aquí la constante menos 2 sale, ¿no? La derivada de seno es coseno. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? 2 menos 2 coseno de x. ¿Ya? Coseno de x. ¿De acuerdo? Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Entonces, ahora voy a derivar el segundo término. En este caso es 2 seno de 2x. Entonces, el 2 sale porque es constante y la derivada de seno va a ser coseno nomás. Pero por las reglas de la cadena, aquí por la derivada de 2x, que sería 2, ¿no? Entonces, aquí va a quedar 4 coseno de 2x, ¿ya? Ese es por la regla de la cadena. Entonces, me va a quedar 4 coseno de 2x. ¿Ya? Estoy derivando directamente. Bueno, entonces esta es la segunda derivada y ya tengo los puntos críticos. Entonces, hay que evaluar, ¿no? Esos puntos críticos. Por ejemplo, a ver, voy a empezar por el 0, ¿sí? Por el 0. Entonces, en 0, ¿cuánto me da? A ver, por favor, ahí ayúdenme. Yo mientras tanto voy a ir. ¿Cuánto es? Ya, 2. Eso quiere decir que es positivo. Ya, entonces en 0. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hay un mínimo o un máximo en 0? ¿Qué quiere decir? Según el teorema. Quiere decir, a ver, ¿qué quiere decir? Máximo o mínimo. Ya dice. Como es positivo, entonces la pendiente está creciendo. Entonces eso quiere decir que va a ser un mínimo, ¿no? ¿Sí o no? Mínimo.
mínimo en 0. Es decir, así se simboliza ya, es decir, una i punto e, o sea, f de 0. Ahí, ¿cuánto nos dará? Si evaluamos en eso, coseno de 0, 1. Aquí, o sea, aquí estoy evaluando el f de 0. Entonces va a quedar 2 coseno de 0 menos coseno de 2 por 0. ¿Cuánto es? Entonces acá 1, 1. Me va a quedar 1, ¿no? Coseno de 0 es 0. Ah, no, es 1. Entonces 2, me va a quedar 2 menos 1, 1. Entonces ahí alcanza su mínimo, ¿no? O sea, ahí. Ya. Ahora, sigamos. La segunda derivada, ¿en dónde lo voy a evaluar, jóvenes? Ahora en el de verdecito que voy a pintar. En pi. Entonces, en pi, ¿cuánto me da? Ahora, a ver, eso calculen, por favor. En pi. En cada uno de los puntos críticos tengo que hacer eso. ¿Cuánto sale? ¿Están trabajando o no? ¿Positivo o negativo? Eso no más quiero saber. O sea, sería menos 2 coseno de pi más 4 coseno de 2 pi, ¿no? Por el 2. Listo, coseno de pi, ¿cuánto es? Aquí pueden calcular. Coseno de pi o 180, ¿no? Lo mismo es. 180. Sí, el 0 no me sale. A ver, coseno de... Aquí van a estar. Ya, muy bien, Alex. Entonces positivo también, ¿no? A ver, negativo, negativo, positivo, negativo. ¿No será negativo? Porque, a ver, da negativo, ¿no? No, a ver, a ver, no, no.
positivo. Aquí me va a dar negativo. Sí, positivo está bien. Igual es positivo. Entonces, aquí igual hay un mínimo. Mínimo en pi. Y les dejo hallar cuánto vale en pi la función, ¿ya? Eso solo es evaluar y calcular. Luego, ¿qué más nos hace falta? Mm, 2pi. F' en 2pi. Aquí esto me da positivo o negativo. Dos pi. Posi, 2pi sería 6,1415. 6,1415, ¿no? Sí. Ya, o sea, lo importante de esto es que me da positivo. Gracias. Y entonces otra vez mínimo. Puro mínimos, ¿no? Ahí. Eh, ya, otra vez mínimo. Mínimo en 2pi. Entonces ahí les dejo igual calcular cuánto vale el f en 2pi. ¿Listo? Ahí es donde alcanza sus mínimos. Y está bien, ¿no? Porque si se dan de cuenta, hemos analizado por el momento en 2pi, aquí está, 2pi, luego también hemos analizado en 0, ahí está, en 0, en 0. En 0, aquí está el 0. Aquí ven la gráfica que está adjunto. En el desojito, en el 0, por ejemplo, alcanza un mínimo local, ¿sí o no? Un mínimo local. Ahí. Si se dan de cuenta, miren. Y localmente, ¿sí ven? Entonces, voy a pintar esos. El de verde es el pi. Está acá. Después el de. Luego el pi, 2pi, ¿no? 2pi. Ahí está el 2pi. Entonces lo voy a agrandar un poco. Ahí se alcanzan los mínimos locales. Y justamente, ¿no? Ahí se alcanzan los mínimos locales, si se dan de cuenta. En el 0 alcanza un mínimo local, es decir, en una pequeña vecindad, en un pequeño intervalo, alcanza su mínimo. Aquí está. Este es su mínimo. ¿Sí o no? En pi igual alcanza su mínimo. Ahí está su mínimo. Lo que nos falta calcular es cuánto vale, ¿no? Seguramente vale -3 tal vez en pi. Y en 2pi su mínimo es este, ¿no? Debe ser 1 igual. 1 debe salir, ¿no? Y ahí está. Entonces ahí hay un mínimo. Ah, ¿qué más? Ahora, ¿qué más tengo que hacer, jóvenes? Hasta ahí estamos bien, o sea, por lo menos, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Pero falta todavía, ¿no? Porque ahora hay que analizar dónde más. En el punto, aquí está, en este punto. En el punto pi tercios, ¿no? Entonces ahí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale en pi? Sí.
0,06. ¿Mm? Y el -3, ¿no? 3, Pero sale negativo, eso es lo más importante. Sale negativo, es decir, es menor que 0 estricto. Entonces eso quiere decir que aquí alcanza un máximo en pi tercios. Entonces evaluamos igual en pi tercios. ¿Cuánto valdrá? Eso ustedes les dejo calcular igual. Solo es utilizar calculadora, ¿no? Bueno, entonces 0,471,6. 104,716. 104,716. 104,716. 104,716. eso es negativo, ¿no? Entonces, Ya. Entonces un máximo. Entonces en pi tercios, por ejemplo, el pi tercios está por aquí. El pi tercios. Debe ser este. Y ahí alcanza un máximo. Aquí. Justo acá. ¿Ya? En pi tercios. Ahí alcanza un máximo local. Ahora lo que nos falta es calcular los otros puntos que no hemos podido calcular. ¿Cómo calculamos? ¿Tienen alguna idea de cómo calcular este? Aquí nos falta. Aquí. ¿Cuánto más será aparte de pi tercios? ¿Cómo hacemos? Aquí. A ver, ¿quién se anima a decir cuántos puntos más faltan ahí? Aparte tiene que estar entre 0 y 2 pi, ¿ya? Ahí está pi tercios. ¿Dónde más se hará un medio el coseno? Esa es la pregunta. ¿En qué punto justamente? Salvo periodo, ¿no? Pero a ver. Es pi tercios, acá voy a colocar. como 99,7. Y en función de pi, pero que esté. En función de pi. Para que esté todo acorde. Aquí pi tercios voy a colocar. Pi tercios. Ahorita les voy a dar la respuesta. Ahorita. Ahí está. Pi tercios. La recta un medio más. Un medio. Tienen que resolver. Utilizan todo el ingenio, ¿no? Pero ¿dónde está? Este no aparece. X igual un medio.
Y era. La Y. Y igual a 1 ya. ¿Todos están con su GeoGebra? ¿O no? Ah, mayúsculo le he colocado. Tiene que ser minúsculo. Ya. Ok. Ahí. Aquí otro. Tres pi medios. Ok, ¿qué usar? Ya. Ya, les dejo calcular esto, ¿ya? No, ahorita no se me ocurre. Esta parte. ¿De acuerdo? Aquí falta... esta más o menos por aquí debe estar. Debe estar por aquí. ¿Ya? Ya. Eso los dejo, ¿ya? Les dejo pensar. Yo también lo voy a pensar. Aunque está resuelto esto. No hay problema. Pero la cosa es cómo encontrar, ¿no? Hay que darse métodos. A ver, ¿cómo se encuentra esto? Mm, ya, véanlo ya. Esa parte les dejo. Pero han entendido, ¿no? Cómo se encuentran los máximos y mínimos. Claro, aquí el GeoGebra me está fallando totalmente. A ver, voy a... Intersección. Recta paralela. Es increíble este. Mm, Y ya. Ya les dejo, ya no, su escala está fallando aquí. No está bien. Ya. Entonces, eso. Entonces, con eso concluimos todos los criterios de la primera y de la segunda. ¿De acuerdo? Y luego vienen ya ejercicios nomás. A ver, uno para ustedes, para ver si han entendido. Están en el grupo de WhatsApp, ¿no ve? Ah, aquí Alex tiene una propuesta. Ahorita voy a probar, mientras van resolviendo un problema de acá. A ver, a ver, uno que sea un poco complicado. Para que ustedes me manden.
A ver, resuelvan, a ver. Mm, estos dos. Este y este. Vean si tienen máximos o mínimos en esos dos ejercicios, ¿ya? Ahorita mismo me mandan. ¿De acuerdo, jóvenes? Cualquiera de los dos, elijan. Solo uno mándenme, ¿ya? Me voy a agregar al grupo. Ya estoy en el grupo, así que ya pueden mandar, si es que han resuelto. ¿Están haciendo, no? ¿O no? Todos. Espero que sí. No nos responden porque deben estar trabajando sin tiempo, ¿no? Siempre ayúdense con una gráfica, ¿no? Para ver si tienen máximos y mínimos, para que vayan al camino correcto. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, el primero es una función bien raro, ¿no? Pero de hecho va a tener dos mínimos, ¿no? Locales, el primero. Entonces tienen que encontrar esos dos puntos. Y son simétricos, miren. Aquí, puntos de inflexión. Sí, pueden sacar si quieren puntos de inflexión también. Pero más que todo, ¿dónde alcanza su mínimo, no? Ese es punto crucial. En el otro, ¿cómo será? X elevado a un medio.
Muy bien, ya están mandando. Ahí, Vania, te faltó, creo, descontar algún medio. Uno. Y ahí te falta, en la primera derivada, ahí está, un medio. X a la menos un medio te falta. Menos un medio, esa parte te falta, Vania, por si acaso.
Ya, me mandan estos ejercicios y la próxima clase los resolvemos, ¿ya? Entonces, vamos a quedar acá eh, y, y bueno, que les vaya bien, ¿ya? No sé si tienen alguna otra pregunta más. El Lick, tengo una consulta en el ejercicio 38 en la segunda derivada me dio un indeterminado 0/0. ¿Qué se hace en esos casos? Porque en, en el criterio de la segunda derivada solo hay la opción de que sea positivo, negativo o cero, pero en este Sí, caso me dio indeterminado. sí, en este caso, si revisamos muy bien, acá en el criterio dice, ¿no? Eh, Aquí, esta es la clave. Tiene que existir, dice. Si no existe, no se aplica el criterio. Ahí. En tu caso, como te ha dado indeterminado, es decir, te dio 0 entre 0, ¿no? Sí, Lick. Ya, 0 entre 0. Eso quiere decir que no existe, ¿no? ¿Sí o no? Porque hay una división entre 0. Entonces, como no existe, en ese punto no puedes aplicar, porque aquí, ¿qué te pide el criterio de la segunda derivada? Te dice que tiene que existir, aquí está, mira, sea f una función para el cual la segunda derivada existe. Y he visto en el que han mandado, en el punto 4 existe, ¿no ve? Sí, Lick. Ya, en el punto 4 existe, aplicas este teorema. Pero ahora en el otro punto crítico es el punto 0, estoy de acuerdo. Es un punto crítico. Eh, pero eh, lamentablemente, cuando has evaluado el 0, que es un punto crítico también, ¿no? Aquí, pero no existe, ¿no? Entonces, ahí ya no funciona el teorema, o sea, no cumple la hipótesis para que funcione el teorema. Entonces, ahí hay que elegir otro criterio, ¿no? En ese punto, eh, este, bueno, había que ver si puedes aplicar el criterio de la primera derivada, ¿no? Aunque solamente funcionen acá, pero habría que ya ver otro criterio ya. Por ejemplo, no sé si funcionará la primera derivada o podrías probar por la primera derivada, porque al fin de cuentas sigue siendo un punto crítico, ¿no? Y como han debido de ver, en la gráfica le sale eh, en el 0,0 una punta, ¿no? Pero ahí tampoco, como la gráfica no está definido, entonces no va a haber un cambio de signo, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, pero aquí claramente se ve que ahí va a haber un mínimo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces habría que demostrar de diferente manera. Es decir, eh, como se ve en la gráfica, pueden intuir que en el 0,0 también va a alcanzar un mínimo local. Entonces, lo que está pasando en esa parte, en ese ejercicio, es lo siguiente. Entonces ahí no funciona ni el primero ni el segundo criterio, jóvenes. Entonces tienen que hacer a mano. Eso quiere decir que tienen que demostrar lo siguiente. Eh, Aquí, ¿no? En el 38, ¿no? Más o menos les dio algo así, ¿no? Algo así sale. Y en el 4 es donde se inclina así. En el 4, ¿no? Ahí no hay problema, porque ahí local es todo. Aquí hay el problema, ¿no? En este punto, como se observa, va a ser un mínimo. No sé si se doblará, pero tal vez si se dobla. Si se dobla, no sería mínimo tampoco. Miren, según el GeoGebra va doblándose y traspasa el este. Eh, no tiene mínimo acá, porque después se va al menos infinito se va. Si no se hubiese doblado,
Entonces, lo que tenían que demostrar es que esto, el f de 0 es siempre menor o igual que cualquier función. Eso hubieran demostrado. Ya, pero como la función traspasa el eje X, así se va. Eso quiere decir que no tiene mínimo. Solo tiene un máximo. Lamentablemente, yo pensé que iba creciendo así, ¿no? Si hubiese sido así, entonces esto hubieran demostrado. Esto seguramente les va a dar, por ejemplo, aquí les da 0 esto. Entonces, lo que tenían que demostrar que este es menor a f de x. ¿Ya? Si es que no funciona el primero y el segundo criterio, entonces tienen que hacer a mano. O sea, tienen que hacerse guiar con la gráfica o algo así. Si era así el caso, si era creciente para siempre, lo que tenían que demostrar era esto. Y si hubiese sido así, pues lo que tenían que demostrar es esto, ¿no? Pero aquí no les va a dar porque, según la gráfica del GeoGebra, ¿no? Entonces, lo que tenían que demostrar es que un cuarto, por ejemplo, era menor que raíz de x, ¿no? Pero esto no es cierto, no debe ser cierto. Pero cuando no funciona el primero y el segundo, entonces tienen que hacer a mano ya. Pero en este caso, lo que podemos afirmar es que para que sea local, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber un cambio, ¿no ve? O sea, aquí lo que le falta es esto, esta partecita. Aunque hay aquí punta, pero necesita esta parte, ¿no? Para que haya un mínimo local. Pero esta parte, déjenme pensar ya. Esta parte, no sé. Es que no está tiene que haber un cambio de signo para el primer criterio, ¿no? Pero aquí la gráfica no existe, jóvenes. Aquí no existe la gráfica. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? No sabemos si hay un cambio de signo, ¿no? No sabemos. Entonces, a ver, déjenme pensar esa parte ya. Pero localmente quiere decir en una pequeña vecindad. O sea, en este caso, en esta parte tendría que haber, ¿no? O sea, tendría que acercarse tanto por acá y por aquí, pero aquí no hay puntos. No está definido la función, entonces. No hay mínimo local ahí. No habría. ¿Ya? Entonces, solamente hay un máximo. Esto desechamos porque cuando es local, quiere decir que por ambos lados se tiene que acercar. ¿Ya? Pero como no se acerca por acá, falla, ¿no? Entonces, por aquí nomás se está acercando y se va al mínimo. Entonces, a menos que nos haya dicho que esté definido en un intervalo cerrado, ¿no? Si era en un intervalo cerrado, ahí sí. Ni siquiera así, porque esto lo friega totalmente. Ya, solamente hay un máximo, jóvenes, ¿ya? Un máximo. Porque cuando es mínimo relativo, por ambos lados se tiene que acercar. ¿De acuerdo? Y si es en un intervalo cerrado, pues ahí sí se alcanza aquí, ¿no? Si solamente consideramos el cerrado, digamos, ¿no? Entonces aquí alcanza el máximo y aquí alcanza el mínimo, pero como la función está definida en todos los reales, entonces esto lo friega, ¿no? Ajá. Sí, solamente hay máximo, jóvenes. ¿De acuerdo? Solo hay un máximo. Analizado. Bueno, nos vemos no sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Muy buen ejercicio esto, ¿no? Para conceptos. Solo existe el máximo local. Nada más. Ya, como no hay ninguna otra pregunta más, entonces nos vemos el día viernes. ¿Ya?